Y como decía este hombre, o dice William Butler Yeats, para educar no hay que llenar un balde, sino encender una chispa. Entonces, queridos amigos, si de verdad queremos lograr el cambio, si de verdad queremos hacer lo que dice Jesús el Cristo, que es necesario que nazcamos de nuevo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Porque desgraciadamente la única manera de poder realmente entrar en el conocimiento de quiénes somos es a través de conocer quién es nuestro Padre. Y digo desgraciadamente porque implica trabajo, implica esfuerzo, implica el no tragar entero, implica el poner en tela de juicio cualquier información que recibamos. Y como decía Pablo en algunas de sus cartas, escudriñalo todo. Toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces, volviendo a la esencia misma de lo que estamos platicando, es necesario nacer de nuevo. Pero también vimos en el capítulo anterior de la educación lo que representa nuestro cuerpo, lo que representa nuestra mente, lo que representa nuestro corazón y lo que representa nuestro espíritu. Y ya vimos que están representados por los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y estos, que son el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu nuestro, están sometidos al Espíritu Santo, pero sometidos en el buen sentido de la palabra, no doblegados, sino en perfecta coinonía, en comunión perfecta con el Espíritu Santo. Y como en este canal lo que buscamos nosotros es compaginar lo que dice la palabra de Dios con lo que dice la ciencia, con lo que dice la historia, con lo que dice la antropología, porque tenemos que tener una base sólida en nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar sustentada en algo. Cuando ustedes les pregunten por qué ustedes no pertenecen a una religión determinada, tengan la capacidad y tengan las bases de decir por esto y por esto. Por eso es que yo les puedo decir que a través de mi largo caminar por todas las denominaciones cristianas, evangélicas, testigos de Jehová, adventistas, luteranos, budistas, judíos, y etcétera, y etcétera, y etcétera, todas tienen cosas extraordinarias, eso sí, lo tengo que reconocer. No estoy diciendo que todas no sirvan. Pero es importante que entendamos una cosa, queridos amigos. Y eso se los voy a ejemplificar con una historia que sucedió en la selva africana. Un cazador logró cazar un elefante. Y él venía feliz con su elefante, pero se le hizo de noche. Y entonces
buscó un lugar donde poder pasar la noche y lo único que encontró fue una aldea de ciegos. Resulta que les dijo que quería que le dieran la oportunidad de pasar la noche ahí, que lo dejaran pasar la noche con su elefante. Pero desafortunadamente los ciegos no tenían idea de que era un elefante. Entonces se reunieron los más sabios y dijeron que iban a tocar al elefante para poder tener una idea de qué es un elefante y en base a eso poder saber si podían dejar que el cazador entrara con su elefante. Entonces reunieron a los más sabios de la aldea de ciegos y uno le tocó las patas, el otro le tocó la trompa, el otro le tocó las orejas, el otro le tocó la panza, el otro le tocó la cola. Y después de haberse percatado a través del tacto que era un elefante, se reunieron para deliberar. Y entonces dijo uno de ellos: un elefante es como abanicos que se mueven y producen viento. Dijo el otro: estás completamente equivocado. Un elefante son como dos columnas rugosas muy fuertes. Los otros dijeron: para nada, estás completamente equivocado. Un elefante es como un techo caliente. Los otros dijeron: para nada, completamente equivocado. Un elefante es como un látigo que se mueve por todos lados. Y el último dijo: definitivamente ustedes no saben de lo que están hablando. Un elefante es como una trompa que se mueve y es húmeda. Y entonces empiezan a pelear porque no se ponen de acuerdo acerca de qué es un elefante. Y empiezan los aldeanos a dividirse, unos a favor del que decía que era una columna rugosa, otros a favor del que hablaba de el abanico, otros de la panza, otros de la cola, y total que empieza a haber una pelea campal en la aldea porque cada quien quería sustentar su creencia en lo que decía el sabio al cual ellos habían elegido. Queridos amigos, el pobre hombre cazador le tocó agarrar su elefante e irse a buscar otro refugio, pero se sintió muy compungido porque se dio cuenta que lo único que había ido a hacer a esa aldea era a llevar discordia, conflicto, pelea. Y eso, queridos amigos, eso justamente es lo que ha sucedido con el hombre cuando ha tomado partido por determinada religión que le ha dicho cómo es Dios. Y si se dan cuenta, queridos amigos, los sabios no estaban diciendo mentiras acerca del elefante. Estaban diciendo verdad acerca del elefante. Pero una verdad infinitamente limitada. Porque solamente encerraba una parte del elefante. Si eso sucedió con un elefante, queridos amigos, en una aldea de ciegos, ¿qué
ha sucedido cuando queremos nosotros decir quién es Dios, cómo es Dios. Si resulta que la palabra de Dios dice que a Dios no lo ha visto ni siquiera Moisés. Porque si lo leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta de que Dios estuvo en la zarza ardiente, pero Moisés lo único que vio fue una manifestación de Dios. No vio a Dios. Lo mismo sucedió con Isaías y con todos esos hombres que caminaron agarrados de la mano de Dios. Entonces, queridos amigos, ¿cómo podemos pretender decir quién es Dios? Todas las religiones han dicho cosas verdaderas de Dios, pero una ínfima parte, una pequeñísima parte de lo que es Dios. Ahora, si no pudieron los ciegos percatarse de la naturaleza absolutamente real del elefante, que es un objeto, por decirlo así, que es un animal, ¿cómo vamos nosotros a pretender, queridos amigos, decir quién es Dios? Y volvemos a lo que decía ese extraordinario hombre llamado Emmett Fox. Si nosotros queremos descubrir la esencia de una flor, vamos a empezar a analizar la flor, vamos a empezar a quitar sus pétalos y a la final ya no tendremos una flor. Y eso es justamente lo que hemos hecho, queridos amigos. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguirnos engañando? Y como dice también Daniel Coleman, el hombre tiene un grave problema porque vive en la psicología del autoengaño. Sabemos en lo más profundo de nuestra conciencia que no podemos engañarnos a nosotros mismos y mucho menos a Dios, y sin embargo lo intentamos. Porque como podemos engañar a los demás y vemos que ofrece extraordinarios resultados, entonces pretendemos autoengañarnos a nosotros mismos. Pero lo más grave de este asunto es que nuestra conciencia no nos deja. Pero entonces cuando nuestra conciencia no nos deja, porque nos está repitiendo claramente, enrostrando la verdad, entonces tapamos nuestros ojos, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestra nariz, tapamos nuestra boca y nos abstenemos de tocar. Y mandamos que nuestros oídos, nuestra vista, nuestro tacto, nuestros gusto y nuestro olfato vean lo que no es. Sin contar que de por sí ellos nos dan una información que no es la correcta. Y precisamente por eso les comento, queridos amigos, que es importante que entiendan ustedes que en este canal no estamos para decir lo que ustedes quieren oír, ni lo que a mí me gustaría manifestarles, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón por la cual Jesús el Cristo dijo: pasará el cielo, pasará la tierra, todo pasará,
pero mi palabra no pasará. Y si nos vamos a los hechos, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de todo lo que han querido hacer con este libro, sigue siendo más actual que el periódico de mañana. Pero es una espada de dos filos. Por eso es que es importantísimo, queridos amigos, que antes de agarrar esta arma, le pidamos la dirección al Espíritu Santo, porque corremos el riesgo de hacernos terrible daño cuando empezamos a malinterpretar y agarrar esta bendita palabra por el filo más cortante. Entonces, queridos amigos, ha llegado la hora, y la hora es en que podamos establecer qué justamente es lo que queremos hacer con nuestra vida. Porque Romanos dice claramente. Ahora, tenemos que entender una cosa importantísima de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, la que está manifestada por Dios, es una palabra que no puede ser modificada, que no puede ser cambiada, que no puede ser adulterada, que no puede ser absolutamente nada, a pesar de que los mismos que escribieron estos libros se desviaron, como el caso de Moisés y como el caso de Pablo. Porque Pablo fue un extraordinario hombre, pero se dejó comprar por su naturaleza o su enseñanza farisea. Se le olvidó que antes que fariseo era un hijo de Dios. Pero ese es un capítulo que tenemos que ver de una manera diferente. Pero veamos lo que dice Romanos 12:2, que ya lo habíamos visto. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, ojo, aquí está hablando literalmente del cuerpo, como sacrificio vivo. Porque es que, queridos amigos, no nos digamos mentiras. Venir a escudriñar la palabra y venir a estar delante de la presencia de Dios no es una tarea muy agradable. No es algo que nuestra carne quiera hacer. Nuestra carne quiere ver la tele, quiere ver el internet, quiere ver otras cosas. Pero nuestra carne no quiere venir a estarse sentados horas enteras escudriñando la palabra del Señor. Y por eso es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero lo más lindo y extraordinario de todo esto es que Dios mismo sabe que no es fácil hacer esto. Y por eso es que nos recompensa. Por eso es que nos da nuestro premio. Y por eso Jesús el Cristo dijo claramente: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y ahí nos damos cuenta que cuando venimos y le damos las primicias a Dios, de estar delante de su presencia, cuando lo primero que hacemos en el día es decir: Señor, vengo ante tu presencia para que seas tú guiándome, que seas tú enseñándome, que seas tú mostrándome el camino que debo yo seguir. Entonces nos damos cuenta de que todo fluye, todo se sincroniza, todo se concatena y todo funciona. ¿Y qué dijo Jesús el Cristo? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero nosotros creemos que debemos
ocuparnos de nuestros asuntos sin darnos cuenta que el que va a hacer que las cosas que no está en nuestra naturaleza hacer, Él se va a encargar de que todo fluya. Y dice que es nuestro verdadero culto, porque es que tenemos que estar en esa comunión con Dios. No significa esto que estemos leyendo la Biblia todo el día. Porque como decía Arjona, ¿sí? Las señoras leyendo la Biblia todo el día, pero le poncharon la pelota al pobre muchachito. Entonces, ¿de qué sirve todo eso, amigos? Y vuelve y repite en Romanos: no se conformen a este mundo, no se aclimaten, no se resignen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Jesús el Cristo dijo claramente: en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, porque yo, Jesús el Cristo, he vencido al mundo. Entonces, no quiere decir que por el hecho de estar delante de la presencia de Dios todo nos va a fluir de una manera extraordinaria. Pero como decía este extraordinario hombre, Emmett Fox, que hay que incluso pedirle a Dios que cuando leamos algún artículo de Emmett Fox, tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo para entender y también quitar toda la porquería que en las diferentes traducciones y en las diferentes corrientes en las que han acogido a este maravilloso hombre hayan cambiado. Pero la esencia misma de lo que él enseñó es que con Dios no es que no nos pasen cosas. Sí, nos pasan cosas, pero son infinitamente mínimas comparadas con lo que hubiese sido si nosotros hubiésemos estado sin Dios. Por eso él decía, es importantísimo que nosotros nombremos a Dios nuestro socio. Y desgraciadamente, ninguna religión, por lo menos en el caso mío, yo les puedo asegurar que de todas las diferentes denominaciones que yo busqué, encontré algo medio parecido a lo que Fox enseñó. No Vicente Fox, porque ese no enseña, mejor dicho, absolutamente nada, pero ese es otro rollo. Sino Emmett Fox, un hombre maravilloso, que una de las cosas fascinantes de Fox, Emmett Fox, es que él, siendo ingeniero, no tragó entero. Él dijo, voy a buscar. Y esto recuerda una historia increíble de lo que sucedió con Mahatma Gandhi. Cuando Mahatma Gandhi, dice la historia, que se dio a la tarea de leer los evangelios de Cristo, se fascinó, se maravilló, fue fantástico eso. Y entonces quiso saber más de este ser extraordinario llamado Jesús el Cristo. Y entonces pensó él ingenuamente que si alguien le podía hablar claramente de quién era Cristo, pues eran los cristianos. Y resulta que llegó con los cristianos y lo primero que le dijeron era que si quería entrar a su templo tenía que
quitarse su taparrabo y vestirse como la gente decente. Y de ahí salió una de las frases más extraordinarias que pudo haber dado el Mahatma. Me gusta el Cristo, pero no me gustan los cristianos. Entonces, queridos amigos, es importante aclarar que yo no estoy en contra de ninguna religión. No estoy en contra ni despotrico de ninguna. Yo simplemente les quiero aclarar que el propósito de este canal no es religioso, porque muchos me preguntan que si soy pastor, que si soy sacerdote, o si fui cura, o si soy imán, o levita, o sacerdote. No soy absolutamente nada. Lo único que soy es alguien que descubrió y sigue descubriendo que en este bendito libro hay palabra viva. Porque cuando Jesús Cristo dijo, pasará el cielo, pasará la tierra, todo pasará, pero mi palabra no pasará, entonces ahí fue donde yo me puse a hacer justamente lo que hizo Gandhi. Pero al igual que él, me di cuenta que sí, me gusta el Cristo, pero desafortunadamente no puedo decir que me gustan los cristianos por la sencilla razón de que en realidad la gente que se autodenomina cristiana no debería denominarse cristiana, porque si analizamos los ministerios en los cuales ellos se basan, no tienen nada que ver con los evangelios. Ellos se basan en los ministerios de Pablo, como los judíos se basan en la ley mosaica. Pero así como Moisés modificó la ley de Dios, y aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, entonces, ¿qué sucedió con el amigo Pablo? Un hombre extraordinario, pero que cometió su gran pecado de hacer a un lado el evangelio de Cristo para establecer los ministerios. Y nos damos cuenta, queridos amigos, que en pleno siglo XXI hay muchos que todavía están esperando a Cristo. Porque han malinterpretado su mensaje. ¿Y Pablo qué hizo? Modificar los evangelios de Cristo y imponer su ministerio. Y lo más grave, si vemos que ese es un tema que tenemos que tratar detalladamente, porque aquí no estoy para hablar mal de nadie sin sustentarlo. Aquí estamos basados únicamente en descubrir la verdad para que la verdad nos haga libres. Y podamos tener un sustento de decir, ¿por qué yo no creo en Pablo? No solamente porque se me dio la gana, porque me cayó gordo, porque habla mal de las mujeres, no. Es justamente porque cometió pecados. Es como mucha gente ve el libro de Job, pero no se percata de que Job tuvo un gran pecado. Y por eso justamente le dio lugar al diablo. Eso es simple y llanamente lo que nos enseña la palabra. Que nos muestra que pongamos nuestras barbas a remojar cuando vemos a las del vecino recortar. Y eso es justamente lo que enseña este canal denominado Escudriñando tu Palabra. Queremos
mostrar la razón del porqué de las palabras de Jesús el Cristo y del Dios Todopoderoso y la razón del porqué de sus palabras. Eso es básicamente lo que queremos, queridos amigos. Entonces yo los estoy invitando a que, al igual que yo, escudriñe la palabra. No hay algo más extraordinario en la vida que uno pueda sustentar su fe. Que uno pueda decir, yo creo en las palabras que pronunció Jesús el Cristo. Hay versiones de la Biblia, me parece que es la Thompson, una de ellas, donde ustedes van a notar que todo lo que es el Evangelio de Cristo, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toda palabra que salió de la boca de Jesús el Cristo está subrayada o viene en rojo para diferenciar la palabra que expresó Jesús el Cristo y lo que dijeron o creyeron o interpretaron los demás. Eso es lo más importante, queridos amigos.